¿Qué haces, filósofa Juliana? Estoy aquí profundizando sobre el tema del lenguaje. Sobre el problema del lenguaje. El problema del lenguaje. Hay aquí un esquema. Sí. Y vamos a ir aclarando puntos. Y vas a reflexionar sobre él. Sí. Actividad. Pero si no te arrascas, te centras mejor. Actividad de clarificación de proposiciones no filosóficas. El lenguaje para crear proposiciones no filosóficas. Y de ahí salen... Como por ejemplo, estos elefantitos son de madera. Y el lenguaje nos ayuda a crearlo. ¿No? Esto no es una proposición no filosófica. Te digo... Sí, al describirlo... Al describirlo, sí, que son de madera, que no son de verdad, de carne y hueso de los que se comen en África. Entonces, ¿esto pertenece a la función analítica o función terapéutica? Pero si eres tú la filósofa, a ver, ¿qué te pone en el esquema? A partir de este punto sale función analítica y función terapéutica. Pues hasta entonces esto que hemos hecho, analizamos mediante el lenguaje, ¿no? ¿Tú qué haces con el lenguaje ahora? Empiezas a analizar con el lenguaje que conoces, sí. Empiezas a analizar a base de preguntas que están hechas con lenguaje, con un lenguaje definido, en este caso español. Entonces tienes la palabra de madera, tienes la palabra elefantes, y empiezas a analizar elefantes de madera, luego no son elefantes de verdad, etcétera, ¿no? Pues eso podría ser. ¿Tú qué opinas? ¿Eres tú la filósofa que está dando la clase magistral? Sí. Que es una función analítica. Vale. Que nos vale para analizar cosas, el lenguaje que vamos adquiriendo. Bueno, vale. Agranda nuestro pensamiento. ¿Qué más? Luego vienen aquí los problemas del lenguaje. Los problemas del lenguaje. Disolver y curarnos. No. Función terapéutica. Función terapéutica. ¿Por qué tiene el lenguaje una función terapéutica? A ver, ¿por qué crees tú? Pues, porque yo creo que al expresarnos, pues... nos ayudamos a comprender el mundo, lo que nos rodea, y eso nos produce bienestar. Sí. O malestar, según se mire. Bueno, malestar ante las cosas negativas. Por ejemplo, yo digo, estos elefantes, comprendo que no son los de verdad, pero es arte que los representa. Comprendo que es arte porque mis palabras me están demostrando que no son de verdad, no solo con palparlos, sino que me están demostrando mis palabras que no siento lo mismo que si sintiera, o que si tocara unos elefantes de verdad. Pero si los describo y me centro en eso, si los describo con palabras, por ejemplo, y les busco una simbología a esas palabras como un poeta pudiera hacer, personal, y hago que estos elefantes en concreto para mí signifiquen algo, y puedo usarlo como talismán, etcétera, etcétera, esto podría ser una función terapéutica. ¿Tú crees? Un uso terapéutico del lenguaje sería el que hacen los poetas. Entonces, si escribimos alguna poesía a los elefantitos que son de madera, pero nos inventamos de que echan a coco, aunque no sé que nos quedaría muy bien el coco, también si fantaseamos demasiado, pero por ejemplo nos podría ser útil para sentirnos mejor. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú te sientes bien cuando lees poesías? Sí. ¿Te son terapéuticas? Sí, de cierta manera sí. Y cuando te interrogas a ti misma sobre cuestiones, o para intentar solucionar el problema, haré esto o haré mejor lo otro, y cuando... Es necesario reflexionar sobre, a veces hay momentos en que para tomar decisiones es imprescindible las reflexiones. Y según vas solucionando el problema a base de preguntas, te sientes mejor. Claro. Entonces podemos concluir que el lenguaje es terapéutico, de momento. Como no lo concluimos, sino de manera transitoria, quedamos que es así. Bueno, puede ser destructor, pero también terapéutico. Claro. Bueno, diga. Bueno, luego viene otro punto, los problemas del lenguaje. Y salen de ahí, de esa casilla, 2, 3 puntos,
donde dice mundo, yo y Dios. No. Aquí pone los problemas del lenguaje y debajo de la funcionalítica pone disolver, porque al analizar disgregamos, desmenuzamos, ¿me entiendes? Y aquí pone... Esto ya lo hemos dicho, ya eso ya está hecho ya. Ahora de aquí, problemas del lenguaje, salen 3 puntos. El mundo, yo y Dios. Claro, a través del lenguaje intentamos comprender el mundo, porque el mundo, a cada cosa del mundo le asignamos una palabra y entonces juntamos todas las palabras que tenemos sobre el mundo para comprenderlo. ¿Tú crees que esa podría ser, que podría ir por aquí la cosa de lo que quiere decir ese esquema? Sí. Si tienes otra apreciación que hacer, hazla, porque aquí la estrella eres tú. No, yo creo que es eso, ¿no? Entonces, yo. ¿Te vale a ti el lenguaje para comprenderte a ti misma? Sí. Pero también hay pensamientos sin palabras que también te ayudan a comprenderte. O tú muchas veces no estás ensimismada sin hablarte a ti misma, pero te estás sintiendo. Esto, ¿cómo podríamos solucionar el problema aquí? Bueno, creo que sea eso. O es un lenguaje mudo, pero detrás hay palabras. Claro, no creo que eso presente un problema. Como que no se presenta problemas, se presentan miles de problemas todos los días. Sí, pero bueno, hay que estar atento, ¿no? A uno mismo, a nuestras sensaciones y tal y cual, y procurar con el lenguaje solucionar todos los problemas. Socorrerte con el lenguaje. Preguntarte cosas sobre ese problema e intentar que el mismo lenguaje te solucione y actuar. Bueno, a ver, eso en cuanto al yo. Y en cuanto al mundo, ¿te vale el lenguaje para comprender el mundo? Cuanto más lenguaje tenga de diferentes materias, mejor comprenderás el mundo, porque no es lo mismo, por ejemplo, el lenguaje de la historia que el lenguaje de ¿qué podríamos decir?, de las matemáticas, que también hay, entonces, o no es lo mismo, por ejemplo, el lenguaje de la historia que te diría yo, que simplemente una gramática que te explica la mecánica del lenguaje, pero que no va más allá, sino simplemente el lenguaje es un buen ejercicio que te ayuda a pensar, pero no a pensar sobre nada en concreto, porque solo te da la herramienta. Luego no solo basta tener la herramienta, sino cosas en las que emplearla, como por ejemplo, podría ser la historia, algo en lo que emplear el lenguaje. Entonces te ayuda a comprender el mundo, el lenguaje, pero tiene que ser un lenguaje aplicado a muchas materias o a muchos, serían materias o sea, a todo lo que en ese momento compone el mundo, a todo lo que tú te quieras sobre lo que tú te quieras interrogar en ese momento. Matemáticas, pues hay que tenerlas en cuenta. Y preguntar con lenguaje también. ¿Qué son las matemáticas? Explicarlo primero con lenguaje. Sí, claro. Sí. O sea, lo primero de todo es preguntar con el lenguaje. Un filósofo lo que tiene que hacer. Y decir, claro, lo que presenta unas ecuaciones, lo que es, cómo hay que llegar ahí y desarrollarla. O sea, todo con lenguaje. Bueno, no sé yo si... Bueno, en fin, sigamos. No sé yo si estamos aclarando lo del lenguaje o lo estamos... O sea, que hay que utilizar todos los lenguajes. Solo nos quedan 5 minutos y nos quedan... Dios, comprender a Dios mediante el lenguaje. Las palabras son lo invisible, lo inasible como Dios. ¿Tú crees que se puede comprender a Dios o a los dioses o se les puede intentar definir a través del lenguaje? ¿Tú crees que de verdad el lenguaje saca tus sentimientos profundos, más profundo, tu mística más mística, todo lo que hay dentro de ti? ¿Tú crees que el lenguaje te une a la divinidad si es que ésta existiera? ¿Tú crees que en el lenguaje hay un componente religioso? Hay quien dice que solo los hombres pensantes son capaces de crear símbolos de símbolos como es el lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú?
Porque tú a través del lenguaje puedes describir un Dios y puedes explicar que esto ha pasado por aquello o por esto otro, porque Dios lo ha querido así, y montar a partir de las palabras toda una teoría o toda una explicación que nos daría digamos las soluciones al por qué ha pasado esto mediante Dios, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el lenguaje de verdad es útil para esto o que simplemente sería una creación a través del lenguaje y que el lenguaje en sí no demostraría nada? Que este es uno de los grandes problemas de la que hablemos y tal y cual, sí. No sabremos si existe Dios o no, en definitiva, hasta que no nos muramos. No son suficientes las palabras para demostrar la existencia de Dios o no. No lo vamos a saber hasta que no nos muramos. Hasta que no... Ese momento. Hasta que no muramos no lo sabremos. Claro. Pero mientras tanto, ¿tú crees que el hecho de que existan las palabras es un indicio de que pueda existir Dios? Porque es lo más misterioso que tenemos hasta sí, o de lo más misterioso, sí, claro, y cuanto más hablemos y tal y cual daremos más misterio, porque no vamos a saber de su existencia hasta que muramos. Pero las religiones llevan hablando mucho tiempo. Los libros religiosos están llenos de palabras, pero tampoco han demostrado. Para los científicos no han demostrado nada. Tampoco, ¿no? Luego el lenguaje nos vale para comprender a Dios o para inventarnos dioses. Para todo. Pues yo me puedo inventar mitologías, claro. puedo escribir una novela de ciencia ficción, inventarme marcianos y que los marcianos tengan dioses y todo mediante el lenguaje. Luego, ¿tú crees que...? ¿Y no me estaría el mismo lenguaje engañando? ¿No me estaría engañando yo a mí mismo? Hombre, pues sí, pero te lo estás inventando, ¿no? Estoy actuando como un artista, no como un filósofo serio, entonces. Bueno, lo dejamos aquí, que da mucho miedo. Este es el lenguaje para yo. A ver, nos quedan 2 minutos, ¿a qué podemos hacer? A ver, aquí sale del yo la gramática. Sí, porque tú el yo la gramática. O sea, los hombres crean una gramática, ¿no? Los hombres articulan palabras. Con el lenguaje hacemos una gramática. Con el lenguaje, con nuestro sistema fonador biológicamente determinado que nos ha sido dado por la evolución, somos capaces, con el paso de las generaciones, de crear una gramática que sigue evolucionando con el tiempo. Y es la herramienta de lo que hemos hablado antes. Bueno, ¿y te gusta tener una herramienta que sea el lenguaje? ¿A ti te gusta hablar? ¿Eres parlanchina? Hombre, no soy muy parlanchina, pero creo que es necesario. Pero desde que eres filósofa ya vas siendo más parlanchina, ¿no? Es que un filósofo que hable poco también, que un muermo de filósofo, entonces. Claro. A ver. La primera vía de solución y segunda vía de solución. La primera vía de solución sale del mundo. Entonces damos a entender de que el lenguaje es un cuadro del mundo. Y en la segunda vía de solución que sale de Dios, se dice que el lenguaje es expresión de formas de vida. O sea, que el lenguaje es un cuadro del mundo. Tú con tu lenguaje, si escribieras una novela sobre el mundo, sería tu visión del mundo, tu cuadro del mundo. ¿Estás de acuerdo en esa afirmación? Porque no todos hablamos igual ni empleamos las mismas palabras. Cada uno de nosotros formamos nuestro mundo, ¿no? ¿Y tú crees que las palabras te ayudan a formar tu mundo? Sí, de cierta manera, sí, cuando te empiezas a relacionar con gente y tal, en tu lenguaje vas dando a entender al otro cómo eres y vas creando tu mundo y vas dando a entender al otro tu mundo. Entonces, por eso está también lo de aprender idiomas porque te ayudan a comprender otros mundos, que no es el tuyo. Cuanto más relaciones, más mundos y más idiomas, más lenguajes, mejor. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con eso de dime lo que eres y te diré cómo piensas, o dime a quién escucha y te diré cómo piensas? ¿Tú crees que el lenguaje está constantemente reestructurando el pensamiento? Claro, yo pienso que hasta cuando tú hablas